masa cervical benigna. Vamos a partir con diagnósticos diferenciales de masa cervical. Vamos a conocer la patología, la etiología, el diagnóstico y manejo de las patologías que más frecuentemente se presentan como masa cervical extratiroidea. Vamos a hacer la evaluación de un paciente que consulta por nódulo tiroideo benigno y vamos a conocer el manejo de un paciente con nódulo tiroideo benigno. Un poco viniendo desde la clase que hicimos recién, los diagnósticos diferenciales de masa de origen extratiroideo, como les comenté, nosotros los diferenciamos en si son de línea media o si son laterales. En línea media encontramos los tiroides ectópicos, los quistes tiroglosos, los quistes epidérmicos, los adenomas a nivel del istmo o algunos linfonodos. Y a nivel laterales, en general, podemos hacer esta subdivisión si son únicos o si son múltiples. Si son únicos, en general sospechamos que hay alteraciones a nivel de o quistes o fístulas branquiales, tumores de parótido o de submaxilar, que hayan linfocelios o malformaciones linfáticas, tumores del cuerpo carotidio, schwannomas, que son tumores de las vainas nerviosas, tumores a nivel de vaso formativo, metástasis de cualquier etiología, lipoma, teratoma, laterales, que es raro, en general los teratomas están en la línea media, y cuando son múltiples, habitualmente sospechamos que son adenopatías, que pueden ser inflamatorias o infecciosas, metástasis o linfoma. Vamos a hacer una revisión bien acotada de algunas patologías benignas cervicales. Y vamos a partir con el quiste del conducto tirogloso. La localización línea media, como ven acá en la foto, es un aumento de volumen de origen de naturaleza congénita, así que lo más habitual es encontrarlo en edad pediátrica, pero aproximadamente el 30-40% de nuestros pacientes igual son diagnosticados sobre los 20 años. Yo creo que básicamente porque los cirujanos infantiles o los pediatras lo sospechan poco, los pacientes no han tenido grandes infecciones o fístulas en relación a este aumento de volumen cervical. Entonces no se tiene clara conciencia de la existencia de los quistes del conducto tirogloso. ¿Cómo se originan? Nosotros sabemos que durante el periodo embrionario, la tiroides migra desde la base de la lengua, o foramen secum, hasta la posición habitual de la tiroides, en la línea media a nivel cervical anterior. Y durante todo este trayecto lo hace a través del conducto tirogloso, que una vez que el bebé completó su embriogénesis y nace, se cierra. Pero existe persistencia de este conducto en estos pacientes y el quiste tirogloso habla de contenido que se acumula dentro de este quiste persistente. ¿Y qué encontramos nosotros en ese quiste? Básicamente saliva. Saliva, ya que existe una comunicación entre la base de la lengua y el nivel cervical. Habitualmente es una masa redondeada, móvil, que cuando ustedes le piden al paciente que saque la lengua, es capaz de ascender y se mueve verticalmente en el cuello. Puede presentar episodios rápidos de crecimiento asociados a dolor e enrojecimiento, ya que como existe esta comunicación entre la base de la lengua y esta lesión, si existe una amigdalitis o si existe un cuadro respiratorio alto,
pueden migrar gérmenes a través de este conducto, infectar el conducto, y los pacientes tienen un brusco aumento de volumen cervical, que lo manejamos con antibióticos y habitualmente cede la inflamación, no desaparece el aumento de volumen. Y cuando hay estos grandes episodios de crecimiento y enrojecimiento de la piel, puede haber fístula cutánea, es decir, los pacientes no solamente se palpan el aumento de volumen cervical, sino que hay un orificio fistuloso con salida de saliva o de contenido espeso a través de esta fístula cutánea. Cuando están muy grandes o tienen estos episodios de infección, pueden presentar dificultad para tragar o respirar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es un tumor que se encuentra en la línea media en la cervical anterior. La ecografía nos va a permitir identificar el contenido quístico y muchas veces seguir su trayecto hasta a través del hueso hioides que sigue y asumimos que está conectado con la base de la lengua. Y el tratamiento es la cirugía de Sistrunk, que consiste en la resección del quiste con la resección del cuerpo del hioides, que es por donde transita el conducto tirobuloso, de manera que para hacer un tratamiento eficaz y evitar las recurrencias, nos llevamos el quiste, el cuerpo del hioides y ligamos el conducto tirobuloso lo más cerca a la base de la lengua, para asegurarnos de dejarlo plenamente cerrado. No lo hacemos en agudo, cuando los pacientes tienen infecciones o tienen aumentos de volumen, sino que ahí lo que hacemos es dejar un pulso antibiótico, controlarlo, manejar la infección, y cuando la infección ya esté controlada, poder hacer la cirugía sin ningún inconveniente, disminuyendo los riesgos de infección deriva-operatoria. Quistes branquiales. Los quistes branquiales también es un aumento de volumen cervical de naturaleza congénita, pero aquí la localización es lateral. El diagnóstico de estos quistes branquiales se da en edad pediátrica, habitualmente, y nosotros operamos generalmente los pacientes que los cirujanos infantiles no fueron capaces de resolver. ¿Por qué se originan? Porque se produce una falla en la obliteración de los arcos branquiales. Es el mismo concepto del quiste tirobuloso, persistencia de este conducto que en el 95% de los casos es el segundo quiste branquial. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con una masa redondeada, blanda, que es compresible y que como existen comunicaciones, puede infectarse en las infecciones respiratorias altas. Los pacientes notan un aumento de volumen cervical izquierdo importante, que puede ser de varios centímetros, 5, 6, 10 centímetros, y que al utilizar solo analgésico y pasar la faringitis o la amigdalitis, habitualmente disminuye bastante de tamaño, aunque no desaparece. También se pueden presentar como fístulas cutáneas, pero es mucho menos frecuente que en los quistes del conducto tirobuloso. El diagnóstico de esta lesión lo hacemos principalmente con el escáner, ya que el escáner nos va a mostrar el contenido quístico de la lesión y nos va a orientar si es dependiente o no dependiente de algún arco branquial y de qué arco. El tratamiento es la resección completa del quiste. Adenopatías cervicales. Las adenopatías cervicales, como vimos, habitualmente son de naturaleza múltiple. La gran mayoría de las veces están ubicados en las cadenas laterales, aunque existe esta adenopatía que está aquí en amarilla, que es la adenopatía del fiano, que es una adenopatía cervical central. Es rara, habitualmente encontramos adenopatías laterales, múltiples, eso es lo más frecuente, y las adenopatías pueden ser de naturaleza infecciosa o tumoral. Infecciosas, lo que se les ocurra, virus, bacterias, de hongos múltiples,
vamos a ver algunas características de las adenopatías que son infecciosas. Neoplásicas, tenemos cánceres de cabeza y cuello, mama, pulmón, mediastino también, las que se les ocurran. Existen algunas reacciones de hipersensibilidad que también pueden tener adenopatías, como el lupus, la artritis reumatoidea, las neoplasias hematógenas, linfomas y leucemia, algunas alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo, pero raro, y algunas otras cosas más anecdóticas como la sarcoidosis o la amiloidosis. ¿Cuándo sospechar que la adenopatía es benigna o es, o por así decirlo, inflamatorio-infecciosa, o cuándo sospechar que la adenopatía es maligna? En general nos orienta mucho la edad del paciente. Si el paciente es joven, habitualmente es una adenopatía benigna. Si tiene un tiempo de evolución rápido, menos de 2 semanas, cuando estas adenopatías son múltiples, de consistencia más bien gomosa o elástica, que tienen dolor a la palpación, son móviles y que tienen signos inflamatorios. Eso es una adenopatía móvil. Es una adenopatía inflamatoria benigna. En cambio, si tenemos un paciente mayor de 40 años que tiene un tiempo de evolución que ha sido más bien prolongado, con un crecimiento larvado, una lesión única, que habitualmente mide más de 2 centímetros, que es adherida a panos profundos de consistencia más bien dura, sin presencia de signos inflamatorios y que si a esto le asociamos factores de riesgo o síntomas sistémicos, claramente una adenopatía sospechosa de malignidad. ¿Cómo las manejamos? Va a depender de lo que estemos sospechando. En general, las adenopatías benignas las podemos corroborar si es única, inflamatoria, y el paciente no tiene poliadenopatía, no ha bajado de peso, no tiene síntomas sistémicos, no tienen ustedes sospecha de que el paciente tenga un linfoma o una leucemia, o que esté haciendo básicamente un debut de un linfoma o una leucemia. Podríamos, examen clínico, solicitar una eco. Ya en la ecografía se va a ver la adenopatía que es elongada, tiene una forma habitualmente como de pasa, con su hilio vascular, y la podemos observar. Básicamente estos pacientes les damos analgésico y lo podemos observar en 15 días clínicamente y en un mes ecográficamente, bajando un poco la ansiedad y asegurando que las adenopatías reactivas pueden persistir palpables en un tiempo prolongado, que habitualmente pueden pasar 1, 2, incluso 3 meses, donde se pueden palpar adenopatías que puedan haber sido reactivas a alguna infección o alguna inflamación que no tiene síntomas asociados, y tranquilizarlo. En cambio, si sospechamos que esta adenopatía es más bien patológica, solicitar no una ecografía, sino que eventualmente un escáner, y con eso derivarla para ir a puncionar o el primario que encontremos o la adenopatía que tenemos más a mano. Laringoceles, los laringoceles no son muy frecuentes, son protrusiones de la mucosa laringea a través de la membrana tiroidoidea, que se producen por aumento de la presión intralaringea. Habitualmente tienen una localización lateral y se manifiestan principalmente en la edad pediátrica. Los pacientes presentan tos, disnea, dificultad respiratoria, y lo más categórico es sensación de cuerpo extraño, dado que esta lesión o esta herniación lo que produce es disminución del calibre de la vía aérea. El diagnóstico del laringocele es con escáner, y el tratamiento es la resección quirúrgica completa de la lesión. Tumor del cuerpo carotídeo. Los tumores del cuerpo carotídeo surgen entre la bifurcación
de las arterias carótidas. Tienen un componente congénito, habitualmente se originan en la vida adulta, y este origen está asociado con la hipoxia crónica, de manera que es más frecuente encontrar en pacientes que viven en la altura. ¿Cómo los pesquisamos al físico? En general tienen este aumento de volumen cervical lateral, que cuando uno los examina tienen un soplo cervical, porque están cerquita de las carótidas, y cuando uno los examina o trata de ver si la lesión es móvil, solo se mueve en sentido antero-posterior, pero no hacia arriba y hacia abajo, porque está justo en la bifurcación de la carótida, lo que limita su movimiento. El diagnóstico de estos pacientes, si bien el escáner es muy orientador, lo corroboramos con un angiotac de cuello, o anteriormente hacíamos angiografía, pero ahora el angiotac es más que suficiente para básicamente definir cuál es la relación o cuánto contacto tiene el tumor con los grandes vasos del cuello. Qué tan adherido está, si comparten o no comparten una pared, de manera de saber si a la cirugía vamos a invitar a un cirujano vascular para que nos ayude a la resección y hacer reparación de alguna de las carótidas. Y el tratamiento de la resección, basta que ustedes lo sospechen y con el escáner ya tenemos un diagnóstico inicial. Abscesos cervicales, esto va a ser súper frecuente y lo tienen que sospechar, reconocer y tratar. La localización más frecuente de los abscesos cervicales, más que aquí, que es como cervical bajo, es submentoniano. Y el origen, en el 95%, es odontogénico o periamigdalino. Etiología infecciosa, los pacientes van a tener eritema, calor local, trismus. Como yo les digo, hay poco espacio, y a medida que tenemos poco espacio con estos aumentos de volumen expansivo, se empiezan a comprometer algunas estructuras. Dentro de ellas los músculos pterigoideos, que hacen que la gente tenga dificultad para abrir la boca. Si tienen dificultad para abrir la boca, el examen físico se hace más difícil. Estamos hablando de que si ese paciente lo tenemos que intubar, la intubación también es un poco a ciegas, porque no va a ser capaz de abrir la boca para poder intubarlo. Van a presentar dificultad respiratoria y sepsis en caso de que haya una mediastinitis descendente. Acá, cuando sospechamos que el paciente tiene un absceso cervical, el manejo va a depender un poco de en qué condiciones se encuentra el paciente. Si el paciente no tiene fiebre, no tiene taquicardia, ustedes lo podrían manejar inclusive en APS con un pulso antibiótico, mandarlo al dentista si sospechan que tienen un foco dental para que lo desteche. Necesitamos sí o sí que ese diente o esa muela, lo que sea, se saque y se drene el absceso, porque si no tenemos persistencia del foco. Pero si vemos que el paciente está taquicárdico, suburoso, con trismus, con dificultad respiratoria, ese paciente tiene que ser derivado al servicio de urgencia. En el servicio de urgencia le tenemos que pedir un escáner de cuello y de tórax. Si ustedes le piden solo un escáner de cuello, cuando yo lo vea le voy a pedir un escáner de tórax, porque me interesa saber si no ha hecho una mediastinitis. Ya sabemos que lo tenemos que drenar, tiene fiebre, calofrío, parámetro inflamatorio alto, pero lo que tenemos que definir es si vamos a tener que drenar solo el cuello o si vamos a tener que drenar cuello y tórax. Así que podemos manejarlos inicialmente con antibióticos de amplio espectro, en caso de que el paciente se vea en buenas condiciones. Amoxiclaulánico por 10-14 días, defocación del absceso dental, si es que es el origen del absceso. Y súper importante,
hacer control intratratamiento y decirle y informarle al paciente qué cosas tiene que hacerlo reconsultar. En los pacientes que no andan con tratamiento antibiótico o vemos que ya presentan gran aumento de volumen, estos pacientes hacemos drenajes de colección y desbridamos y tomamos cultivo de las lesiones. Doctora, disculpe, Cuéntame. me quedó una duda respecto a los motivos de nuevas consultas de los pacientes, en caso de que siga la reinfección o el volumen aumente, o cuándo. ¿Perdón? Que me quedó una duda respecto a cuándo los pacientes vuelven a motivar en estos casos, después del tratamiento con antibióticos, cuando no responden. Te escucho súper cortado. Última vez. Que no me quedó claro si en qué caso los pacientes tienen que volver a consultar, porque usted dijo que teníamos que decirle a los pacientes cuándo debían consultar de nuevo. Si drenaste a un paciente y lo mandaste porque estaba en relativamente buenas condiciones y tenía solo este aumento de volumen cervical, que estaba caliente, eritematoso, pero que el paciente no tenía dificultad respiratoria, no tenía dificultad para tragar, no tenía fiebre, no tenía trismus al examen físico, tú le pediste abrir la boca, los pacientes drenan pus por las encías, o sea, cuando tienen un absceso odontogénico, tú aprietas la encía y por la encía donde está el resto radicular, drena pus. Uno le dice, mire, acá está el foco, vaya a defocarse y lo vamos a dejar con antibióticos. Y partes con tus antibióticos de amplio espectro y le dice, al quinto día venga a verme para saber cómo está, o venga a verme antes si nota que le cuesta respirar, que no puede abrir la boca, que aparece fiebre o calofrío, usted me viene a ver antes. La idea es que el paciente no espere hasta el quinto día si anda con mala respuesta al tratamiento antibiótico y que consulte si presenta cualquiera de estos síntomas. Ok, gracias. Tumores de glándulas salivales. La localización, bueno, existen 3 glándulas salivales que son las glándulas salivales mayores, que es la parótida, la submandibular y la sublingual. La parótida es la glándula donde habitualmente se asientan la gran mayoría de los tumores. La gran mayoría de los tumores parotídeos son benignos. Y a medida que disminuye el tamaño de la glándula, mayor probabilidad de que el tumor sea maligno. Los tumores de glándulas salivales habitualmente se presentan en la vida adulta y de los tumores, la gran mayoría son asintomáticos y tú vas a palpar el aumento de volumen, que aquí como lo puse a ustedes puede estar en la cola de la parótida o más hacia arriba, y que se va a manifestar como un aumento de volumen preauricular. Si el paciente llega a presentar parálisis del nervio facial, eso y un aumento de volumen parotídeo, eso es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros sabemos que la parótida tiene el nervio facial como un sándwich, el lóbulo superficial, el lóbulo profundo, y entre medio pasan las 5 ramas del nervio facial. De manera que si el paciente nos dice, mira, yo tenía este aumento de volumen hace mucho tiempo y ahora debuté con esta parálisis facial, lo más probable es que tengamos una transformación de un adenoma pleomorfo, que es la histología más frecuente que encontramos en los tumores parotídeos o en los tumores de glándulas salivales benignos, que son los adenomas pleomorfos. Pero los adenomas pleomorfos tienen un 5% de transformación a carcinomas ex adenomas pleomorfos.
Así que por eso los operamos. Muchas veces no los operamos porque el tamaño esté dando síntomas o porque le genere algún defecto estético a la paciente. De hecho, tenemos que explicar que parte de la cirugía va a ser la resección y que puede quedar transitoriamente con cierto déficit o cierta paresia facial, pero los operamos independiente del tamaño por la transformación que puedan tener a carcinomas ex adenomas pleomorfos. La segunda histología más frecuente que encontramos a nivel de las glándulas salivales en tumores benignos es el tumor de Warthin, que tiene la peculiaridad que tiende a ser bilateral. Así que habitualmente estos pacientes tienen aumentos de volumen bilaterales, como en el 30 o 40% de los casos. ¿Cómo lo estudiamos? Con una ecografía cervical. Cuando confirmamos el diagnóstico, hacemos punción bajo ecografía. Como les contaba, existe transformación maligna, así que lo vamos a buscar activamente. Y si encontramos que es solo un adenoma pleomorfo, hacemos una parotidiectomía suprafacial, es decir, nos llevamos solo el lóbulo superficial de la parótida. Si por el contrario nos sale un tumor sospechoso de o una confirmación de, ahí hacemos parotidiectomías totales con disecciones cervicales. Otros tumores cervicales que encontramos habitualmente y que pueden estar tanto en la línea media como a nivel lateral, los quistes epidérmicos o quistes de inclusión, los teratomas y los lipomas. ¿Y qué encontramos y qué va a ser claramente su consulta más frecuente de aumento de volumen cervical? Los nódulos tiroideos. Causas de nódulos tiroideos, causas benignas, vamos a encontrar todo lo que son nódulos hiperplásicos, quistes coloideos o hemorrágicos, adenomas foliculares, adenomas de células de Hartle, incluso quistes tiroidosos. Y de los malignos, todo lo que es el cáncer de tiroides, cáncer de tiroides tanto diferenciado como no diferenciado, linfomas primarios y algunas metástasis de pulmón, mama y riñón. Poco frecuente, pero hemos encontrado. La gran mayoría de los nódulos tiroideos se estudia con ecografía cervical. Si nosotros hacemos a 10 personas una ecografía, 7 van a tener nódulos tiroideos. La ecografía detecta, como les comentaba, nódulos entre un 19 a un 67% de la población. Y de estos nódulos, afortunadamente, la gran mayoría van a ser nódulos benignos. ¿Qué nos aporta la ecografía en el estudio de nódulos tiroideos? Ve el tamaño, el número, la forma, la ecogenicidad, si tienen un componente quístico, si tienen calcificaciones, si tienen cómo es su vascularización, y nos permite diferenciar si este nódulo es benigno o si es maligno. En relación a las características de la ecografía en tiroides, surge el TIRAT, que es lo mismo que el BIRAT, que también tiene signos asociados, tiene una sospecha, tiene un riesgo de malignidad y tiene una conducta. Pero acá cambia un poquito. Nosotros vimos ayer que el BIRAT-1 era un estudio que nosotros teníamos que complementar con alguna imagen asociada. Aquí el TIRAT-1 es normal. Y el TIRAT-2 es un hallazgo benigno. En general, en tiroides no necesitamos complementar la imagen o la ecografía. La ecografía es tan buena, por así decirlo, que no necesita ser complementada con ningún otro estudio adicional. Habitualmente nos entrega toda la información que andamos buscando. Y nos permite diferenciar de los tumores malignos de los tumores benignos. ¿Cuáles son criterios de alta sospecha de malignidad? Que el nódulo sea sólido, que sea hipoecogénico,
que sea más alto que ancho, que tenga contornos irregulares, que tenga microcalcificaciones. Y según eso, vamos puntuando al nódulo en la probabilidad de que sea un cáncer. Un TIRAT2, que es una lesión benigna, tiene un 0% de malignidad. En cambio, un TIRAT4C ya bordea el 80% de malignidad. En general, todos los pacientes, lo vamos a ver, que presentan un nódulo tiroideo, según sus características y según el tamaño, es si va a necesitar un estudio histológico y si va a necesitar evaluación por especialista o va a tener o puede ser seguido en su APS. Así vamos a tener que todos los nódulos TIRAT 4B o 4C sobre 1 centímetro hay que derivar para punción. Yo creo que una de las cosas que se está haciendo es que, si bien acá en el flujograma habla de que nódulos menores de 1 centímetro ver texto, es decir, si un nódulo menor de 1 centímetro tiene adenopatía, si un nódulo menor de 1 centímetro tiene disfonía, ¿lo puncionamos? Habitualmente sí, pero estamos hablando que necesitamos radiólogos súper expertos, porque encontrar un nódulo de menos de 1 centímetro es súper difícil, y llegar a puncionarlo y que la biopsia sea categórica y no salga con material insuficiente o muestra escasa, es súper difícil. Así que la gran mayoría de esos nódulos le hacemos seguimiento. Y la idea es que ustedes, si tienen un nódulo menor a 1 centímetro, independiente de las características, lo pueden seguir sin ningún problema en APS. Si por el contrario el nódulo tiene más de 1 centímetro, lo derivamos para punción. En nódulos que tienen una sospecha intermedia, habitualmente los mayores a 1 centímetro los derivamos a punción. En los pacientes que tienen, los nódulos que tienen sospecha baja, es decir, los TIRAT3, sobre 1,5 centímetros los derivamos para punción. Y en general, en los nódulos que tienen sospecha muy baja, es decir, un adenoma coloideo o un nódulo claramente benigno, sobre 2 centímetros, o podemos hacer observación ecográfica anual en APS. Estamos hablando que los nódulos tiroideos habitualmente tienen un crecimiento lento, y que nos da tiempo para observar y nos da tiempo para tratar. Cuando nosotros puncionamos a los nódulos tiroideos según este algoritmo, es decir, T4 menos de sobre 1 centímetro, T3 sobre 1,5 centímetros y T2 sobre 2 centímetros, tenemos esta clasificación en Bethesda, que es el reporte histológico del resultado de la biopsia. Y es lo que va a permitir posteriormente el ingreso al paciente a el GES de cáncer de tiroides o que confirmemos la existencia de un nódulo tiroideo benigno que no requiera de tratamiento ni de cirugía. Cuando la punción nos sale un Bethesda 1, eso significa que la cantidad de muestra que nosotros sacamos es insuficiente. Por lo tanto, tenemos que repetir la muestra. El patólogo no es capaz de decirnos si eso es un cáncer o es un adenoma. Por lo mismo, no mandamos a puncionar nódulos menores de 1 centímetro, porque es tan poco el material que pueden sacar del nódulo que la cantidad de Bethesda 1 que nos reportan bordea el 20, el 30%, y si bien es un procedimiento con anestesia local, igual es molesto. A los pacientes hay que infiltrarlo con lidocaína, tenemos que encontrar dónde está el nódulo, se aspira el nódulo y pueden tener hematomas post-punción, así que en general no recomendamos puncionar nódulos menores a 1 centímetro por el riesgo de que nos salga un Bethesda 1. Si nos sale un Bethesda 2, son cánceres benignos, o sea, son tumores benignos que si nos sale un Bethesda 3,
o un Bethesda 4, estamos hablando de estudios indeterminados, donde a los pacientes le podemos ofrecer un estudio genético para definir si el nódulo al que nos estamos enfrentando es bueno o es malo, o cirugía. En general hay un test genético que mide 13 genes, que está disponible en la PUC, pero vale como 850.000 pesos. El test no tiene cobertura por FONASA y apoya la probabilidad de que el nódulo sea maligno o benigno. En nuestra realidad, habitualmente cuando nos sale una neoplasia folicular o una atipia de significado incierto, los pacientes los llevamos a pabellón y confirmamos con la biopsia definitiva el riesgo de benignidad o de malignidad que presentaba la lesión. Si nos sale un Bethesda 5, que es sospechoso de cáncer, lo ingresamos a GES, y si nos sale un Bethesda 6, también se ingresa a GES para cirugía de tiroides. En los tumores que nos salieron benignos, que no demostramos cáncer, es decir, del 4 hacia abajo, en general hacemos seguimiento. Hacemos seguimiento que puede ser anual, donde solo mandamos a repuncionar cuando ha crecido más de un 5%, o cuando los pacientes presentan algún síntoma o un aumento evidente al examen físico del tamaño del nódulo. En estos pacientes, si el nódulo mide más de 3 centímetros, los operamos, básicamente por el desarrollo de síntomas compresivos. Lo mismo, tenemos poco espacio en el cuello, 3 centímetros de nódulo en general se palpa y genera harto disconfort. Entonces, estos pacientes los operamos. No tratamos con levotiroxina los nódulos porque sabemos que no van a tener respuesta. Y solo en caso de que el nódulo sea, que demostremos por cintigrama y por TSH que sea un nódulo hipertiroideo, no los tratamos con radioyodo, sino que los seguimos si miden menos de 3 centímetros o los operamos si miden más de 3 centímetros. Y en todos estos nódulos que les comentaba yo que tienen esta histología indeterminada, es decir, los Bethesda 3 y los Bethesda 4, independiente del tamaño del nódulo, los operamos por el riesgo de que tengan un cáncer asociado. Un Bethesda 3 tiene un 15% de malignidad o de probabilidad de malignidad y un Bethesda 4 aproximadamente un 30% de malignidad. Lecturas recomendadas, manual de la PUC, la UC. Si quieren más cosas me pueden escribir y les puedo, de hecho yo no les quise poner las lecturas recomendadas ni en cáncer de mama ni en cáncer de tiroides, que vamos a ver las guías GES, porque son como 70 hojas, solo en diferenciado, y son como 60 hojas en cáncer medular, así que yo resumí todo en las clases para que no tuvieran que leer las guías, y si tuvieran que leer algo específico, lean el manual, que son 3 hojas de cada cosa, o 2 hojas, y que está bien acotado. Así que, mi idea es que después de esto, sepan tener diagnósticos diferenciales de masa cervical, línea media, línea lateral, conocer etiología, diagnóstico y manejo de las patologías más frecuentes que se presentan como masa cervical extratiroidea, que sepan hacer la evaluación inicial de un paciente con un nódulo tiroideo y conocer el manejo de un paciente con nódulo tiroideo benigno. Preguntas. ¿Nadie? Doctora, entonces, ¿el único que se funciona sería el nódulo tiroideo? En general, el único que ustedes tienen que ir a puncionar es un nódulo tiroideo. Siempre y cuando cumpla con los criterios de punción. Más de 1 centímetro en pacientes T4, más de 1,5 centímetros en pacientes T3, más de 2 centímetros en pacientes que se informan como TIRAT2. El resto no es necesario que ustedes puncionen ni los quites tiroglosos, nada. Lo otro que puncionamos es la patología salival.
básicamente porque nos tenemos que asegurar de que el aumento de volumen, que el nódulo sea un adenoma pleomorfo, un tumor de Warthin, no sea un carcinoma mucoepidermoide, un carcinoma adenoide quístico, un tumor maligno, porque ahí nos cambia radicalmente el tipo de cirugía que le ofrecemos. Gracias.